darles la bienvenida oficial a esta actividad organizada por el Instituto de Salud Pública y el Centro de Docencia de Atención Clínica Integral Ambulatoria, más conocido como el SENAYA, de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Bueno, sin duda que todos quienes estamos en esta reunión comprendemos la importancia de los primeros años de vida, que son fundamentales para el desarrollo del ser humano, y por ello buscamos difundir información a la comunidad que en esta oportunidad permita resolver algunas dudas sobre lo que es integración sensorial y también sobre los problemas de alimentación que pueden estar asociados. Por ello es que ahora nos acompaña la fonoaudióloga Yanis Muñoz, quien es asesora en lactancia materna, tiene además muchos estudios, ¿ya? Pero lo que realmente nos convoca ahora es la formación que ella tiene en el área de integración sensorial, que es el motivo por el que ella va a realizar esta charla. Así que dejo con ustedes a Yanis para que pueda continuar con su presentación. Gracias. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por esa maravillosa presentación. Agradecer por la oportunidad de poder estar aquí, poder hablarles, ¿cierto?, sobre este tema que en realidad es muy frecuente. Ya si uno se pone a investigar y a preguntar, la verdad es que las dificultades alimentarias en la población infantil son bastante frecuentes, por lo menos en nuestro país, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos que vamos a ir planteando en esta oportunidad? Primero vamos a hablar un poco y vamos a conversar sobre qué es el rechazo alimentario, ¿ya? Vamos a hablar sobre las posibles causas de este rechazo alimentario, de los diagnósticos diferenciales que podemos encontrar en lo que es el desarrollo y en la etapa infantil, ¿cierto?, el desarrollo psicomotor, y vamos a hablar finalmente sobre qué estrategias y qué recomendaciones podríamos ir aplicando en el contexto más que nada hogar, ¿cierto?, en casa, ¿ya? Entonces, como les decía, el rechazo alimentario, o también conocido como selectividad alimentaria, no sé si habrán escuchado otro tipo de etiquetas, también existe la selectividad alimentaria, aversión sensorial, ya, de la alimentación, trastorno de la alimentación pediátrica o infantil, también se le puede conocer como el ARFID, ya con términos mucho más técnicos. Pero en general, ¿qué es? ¿Qué es esto del rechazo alimentario? ¿Por qué es tan frecuente? El rechazo alimentario generalmente se conoce como una reacción de oposición o el hecho de reaccionar negativamente, ¿ya?, o de rechazar ciertos alimentos o un tipo de alimento, ¿ya? Eso es como lo común que uno conoce. Pero además, la reacción de oposición no solamente puede estar dada con el alimento o con un grupo de alimentos, sino que también se relaciona este rechazo o esta reacción de oposición al contexto de alimentación. Entonces, el niño puede negarse, ¿cierto?, a alimentarse en cierto contexto de alimentación. Me refiero, por ejemplo, un chiquitito, una chiquitita que quizás come, por ejemplo, en el jardín, ¿ya? Esto suele suceder, come muy bien en el jardín, recibe todos los alimentos, pero en la casa no quiere comer, ¿ya? Puede darse esta reacción de oposición, ¿cierto?, frente al contexto de hogar. Puede también darse la ocasión donde la reacción de oposición hacia la alimentación se dé frente a ciertos alimentadores, ¿ya? Por ejemplo, la niña come con los papás, pero no come con la tía del jardín. O al revés, come súper bien con la tía del jardín, pero el papá o la mamá no le quiere recibir el alimento, ¿ya? Y esto también es muy frecuente, ¿ya? La reacción de oposición también puede darse en torno a los utensilios que nosotros utilicemos, ¿ya? O sea, el niño puede rechazar comer con la cuchara o no quiero comer con el tenedor, puede ser que rechace incluso el hecho de sentarme en la silla de comer, ¿cierto?, del niño, y quiero sentarme en la silla de comer del adulto. Entonces, esta reacción de oposición, este rechazo a lo que es comer, puede tener distintas características y puede ser de diferentes formas, ¿ya?
Ahora, esta reacción de oposición puede llegar a ser un real problema, que es lo que vamos a ver a continuación, o puede ser eventos puntuales que se den, ¿ya? Y hay partes y hay etapas en el desarrollo infantil donde también podemos ver ciertos signos donde hay leves dificultades de alimentación infantil, pero aquí, como dice la presentación, cuidado, que no todo siempre es un real problema, ¿ya? Hay que saber diferenciar cuando quizás mi hijo, mi hija, ¿cierto?, está pasando por una etapa más de inapetencia, que también lo vamos a ver más adelante, versus cuando ya tenemos un problema establecido de trastorno de alimentación pediátrico, ¿ya? Vamos a ver diferentes esquemas, vamos a ver diferentes situaciones que son igual diferentes, pero que todo puede llegar a conllevar, ¿cierto?, a un problema real si es que no lo vemos a tiempo, no actuamos a tiempo, o si quizás en el camino, ¿cierto?, no lo manejamos muy bien, ¿ya? ¿Cuáles son los motivos entonces de por qué mi hijo, mi hija no quiere comer? Ya llevamos un tiempo, generalmente cuando hay un problema de alimentación real es cuando ya han pasado por lo menos 2 meses en donde hemos visto que realmente frente a diferentes contextos, con diferentes alimentos, mi hijo, mi hija no quiere comer. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y se ha visto que en realidad dentro de los estudios que existen, son muchos factores que pueden ir de la mano, que generalmente participan en conjunto, ¿ya? ¿Cuáles son estos factores del por qué? Hay factores orgánicos, ¿ya? Me refiero a orgánicos, por ejemplo, dificultades médicas, patologías que con el que nazca quizás el niño, la niña, o puede ser patologías que vaya desarrollando en el camino, como por ejemplo las alergias alimentarias, también los reflujos gastroesofágicos, pueden generar ciertas hipersensibilidades, ¿ya? E irritabilidad en lo que es la mucosa, todo lo que es la boca, el tracto gastrointestinal, y puede generar obviamente que el niño no disfrute el comer, porque es una zona que está siempre constantemente recibiendo dolor, constantemente, ¿cierto? Hay irritación, entonces no hay un disfrute en lo que es la alimentación. Entonces hay factores orgánicos que podrían participar, y por eso es muy importante siempre descartar. Yo siempre derivo al gastroenterólogo para poder descartar que no haya, por ejemplo, alguna afectación a nivel gástrica, ¿ya? Factores del procesamiento sensorial. Lo sensorial, siempre, por eso lo vamos a hablar hoy día mucho, siempre generalmente es lo que más se da, es lo que más uno ve, y es el factor que más juega acá y que más participa en la alimentación, porque la alimentación es algo sensorial. Entonces, muchos chicos tienen dificultades sensoriales, y eso puede conllevar, obviamente, que tengan dificultades con los alimentos, ¿ya? Alteraciones motoras orales, por ejemplo, alteraciones a nivel de la masticación, chicos que tienen patrones para tragar, les cuesta masticar el alimento, les cuesta mover los alimentos dentro de la boca, puede conllevar obviamente que al tiempo, a la larga, tenga dificultades para manejar ciertos alimentos. Y si yo veo, por ejemplo, yo siendo niño, veo que me cuesta manejar la carne, me cuesta masticar estos alimentos que son más secos, a la larga obviamente termino rechazándolos, ¿bien? Inflexibilidad, rigidez mental, muy asociado, por ejemplo, a los chicos que están dentro del espectro autista. Apetito limitado, cuando hay un real apetito limitado, puede generarse, ¿cierto?, que yo no sienta hambre, por ende no voy a pedir ni comida y tampoco voy a querer comer, y voy a priorizar quizás otro tipo de actividades. Y acá es importante recalcar que muchas veces uno comete el error de pensar de que el niño no tiene hambre o no siente hambre, y damos como solución dar las gotitas, ¿cierto?, o estimulantes del apetito. Y la verdad es que a menos que el problema real sea el apetito, podría funcionar y podría funcionarme algo durante un par de semanas, un par de días. Pero se ha visto que a la larga no soluciona el real problema, que puede ser orgánico, como les decía, sensorial, motor oral u otro, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con las gotitas que son estimulantes, ¿cierto? Este jarabe que es estimulante del apetito, porque no siempre es la solución real. Alteraciones emocionales. Cuando hay un problema real de rechazo alimentario, puede afectarse a nivel ya conductual, cognitivo y a nivel emocional, ¿ya? Entonces hay niños que
que en realidad no es que sean mañosos, ya eso también lo vamos a hablar mucho, o sea, el niño nunca es mañoso para comer, pero sí aprende conductas para poder evitar, conductas evitativas para poder salir de esa situación aversiva que le es la comida. Entonces aprenden, ¿cierto? El arcada, ¿cierto? Hay niños que se generan la arcada porque saben que de esa forma el papá quizás no los va a obligar a comer. Entonces hay que tener mucho cuidado, observar mucho si quizás a nivel emocional ya está afectado mi hijo, estará o no sufriendo. Hay niños que les hacen bullying en el colegio, por ejemplo, o los molestan los mismos adultos, que no come, que él no come, que él es mañoso. Ahí vamos a hablar un poco de las etiquetas, ¿ya? Las rutinas no establecidas y la afectación en el sueño. Es súper importante, y ahí también lo vamos a conversar, establecer las rutinas, ya niños que quizás no tienen mucha actividad activa, ya de gastar energía, puede verse, ¿cierto? Podemos ver que en realidad vayan a pedir menos alimentos, vayan a consumir menos calorías y energía. Ya se ha visto mucho ahora con la pandemia que los niños donde están más encerrados, obviamente, lógicamente, están menos saliendo a hacer actividades mucho más activas, no corren, no están en el parque, quizás no están compartiendo mucho con los amigos, tienen un gasto de energía mucho menos, por ende van a comer menos. ¿Bien? Afectación en el sueño. Si yo tengo un trastorno de sueño, si yo duermo mal, si mi hijo duerme mal, ya no está haciendo las siestas quizás de forma correspondiente durante el día o no logra descansar, el cuerpo siempre, siempre, siempre prioriza el dormir por sobre el comer. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo que llegó la hora de, por dar un ejemplo, las 12 horas del día, y me toca darle la comida y yo veo que mi hijo tiene sueño, lo más probable es que no me vaya a recibir la comida, ¿ya? Porque es un factor que se sabe que influye en cómo yo recibo y recepciono los alimentos. Retraso del desarrollo, ya, retraso psicomotor, generalmente asociado también a estos factores más orgánicos del procesamiento sensorial y también motoras orales. Bien. Entonces, hay varias situaciones que vamos a ir viendo para ir diferenciando y saber, ¿realmente es un problema de alimentación? ¿Será algo pasajero o no? ¿Qué puedo hacer? Lo vamos a ver más al final. Entonces, un problema real de alimentación es cuando yo tengo un niño, una niña, mi hijo, mi hija, no come más allá de 20 alimentos aproximadamente, ¿ya? O sea, tenemos un rango de alimentos muy limitada, ¿ya? O sea, se sabe que la regla es que comen menos de 20 alimentos, ¿ya? Son niños que obviamente lo pasan mal y que ha sido súper difícil poder incorporar alimentos y generalmente se mueven entre esos alimentos sin variar mucho las preparaciones y sin querer probar otros alimentos, ¿ya? Son niños que lo pasan muy mal, como les decía, lloran, se asquean, vomitan, se arquean, generan estas pataletas que uno las llama o estas mañas, pero en general son conductas del sistema nervioso, de su cuerpo, frente a los estímulos que está recibiendo, que son los alimentos, ¿ya? Para poder salir de esa situación. O sea, son niños que si yo veo un brócoli, por ejemplo, y no me gusta el brócoli, o el brócoli tiene mucho estímulo, yo lo miro y me puede generar arcadas, me puede generar náuseas, porque tengo un problema quizás de base, por ejemplo, sensorial. Entonces son de ese tipo de niños cuando hablamos de problema real de alimentación, ¿ya? Son chicos que pueden incluso rechazar categorías completas de alimentos, no come ningún vegetal, no come ningún tipo de fruta, o tiene preferencia, por ejemplo, solo por los cereales, y como solamente papa, arroz, fideos blancos y todas las cosas que son insípidas o que por lo menos tienen como un color más neutro. Entonces, tienden también a encasillarse mucho en tipos de alimentos, en colores. Cuando es más severo el problema, se encasilla mucho en marcas, porque ya saben cuál es el sabor que les gusta. Cuando son más grandes, por lo menos, ya saben que, no, me gusta el yogur Colún, porque yo sé que sabe a esto, y no es lo mismo que el yogur de Nestlé, por ejemplo. Entonces, son súper rígidos algunos, ¿ya? Siempre es reportado difícil para comer ya desde el inicio de la alimentación. Ahora, importante recalcar de que no todos, o sea, no sé si no empiezan, pero a no todos se les detecta al inicio de la alimentación las dificultades, ¿ya? Cuando uno es bebé, muy chiquitito, ¿cierto? Empezamos la alimentación complementaria aproximadamente a los 6 meses, el bebé tiende, ¿cierto?, que es lo que le corresponde,
tragar, ¿ya? Entonces, difícilmente va a poder saborear muchos los alimentos, va a poder detectar las características sensoriales, por ende, es mucho más difícil que rechace. O sea, hay niños que sí tienen un problema real y desde el inicio de la alimentación complementaria, ¿verdad?, no comen y es todo un problema. Pero hay otros que a los 2 años, 3 años empiezan a aparecer estos problemas de alimentación y en realidad es porque ya de más grandes tienen las habilidades para decir, no, ¿sabes qué? No quiero, no me gusta y empiezan a imponerse, ¿cierto? Esas conductas de evitación, ¿ya? Son niños entonces también que no incorporan alimentos nuevos, aunque uno los repita y los repita y les presentes 1000 veces el alimento, no, 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 ya no, no quiero, no quiero, no quiero, y la inseguridad siempre va a ser muy grande, ¿ya? Puede ser que el peso y la talla estén afectados, no siempre, ¿ya? Porque uno por lo menos lo asocia de niño desnutrido, tiene un problema de alimentación, pero mucho cuidado. El sobrepeso también es un trastorno de la alimentación. Si yo tengo un chiquitito, una chiquitita que no come vegetales, quizás no come frutas, pero consume bastantes carbohidratos, no va a tener un problema de peso. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso siempre yo también derivo a nutriólogo, nutricionista para ver y analizar esta área, ¿ya? Suele no gustarles el lavado de dientes. Y esto muy asociado a lo que es también los problemas sensoriales. Si yo tengo un problema sensorial, no me gustan que me toquen la cara, no me gustan los estímulos en la boca, ¿cierto? Los olores fuertes, no me va a gustar obviamente cepillarme los dientes. Entonces muchos problemas que se dan en la alimentación también los podemos ver en el lavado de dientes porque va muy de la mano, ¿ya? Entonces, este vendría siendo un problema real de alimentación, ya mucho más severo y que puede comprometer obviamente el estado y el estado de salud en general de nuestro hijo, de nuestra hija, ¿bien? Entonces, como yo les decía, la principal causa que puede generar un trastorno, ¿cierto?, un rechazo alimentario, difícil, real, es la dificultad o el trastorno de integración sensorial. Y este tema de lo sensorial lo van a profundizar mucho más mañana. Los invito, de hecho, a que puedan participar mañana porque la terapeuta ocupacional Daniela va a profundizar en estos temas para que podamos tenerlos un poco más claros, ¿ya? Entonces, por lo menos en rechazo alimentario, en las dificultades de alimentación en los niños, cuando es por un problema sensorial, son chicos que ven el alimento y saben ya que tiene ciertas características, que tiene cierto sabor, y ya visualmente cuando lo ven, lo rechazan. Visualmente, si yo lo veo, como les decía del brócoli, me genera una sensación desagradable y puede producirme la arcada y obviamente no voy a querer ni siquiera probarlo, ¿ya? Son chicos que generalmente tienden a preferir siempre ciertas características sensoriales, o sea, va a depender mucho del perfil, eso lo van a ver mañana, pero si yo siento, o sea, me molestan, si al niño le molestan las texturas, por ejemplo, van a tender a irse por texturas que son más suaves, por ejemplo, los purés, las papillas, son muy amigos de las papillas, sobre todo las papillas bien procesadas, que no tienen, ¿cierto?, ni grumitos, que no tienen, por ejemplo, ninguna textura. Eso cuando soy muy hipersensible y me causa mucho asco, por ejemplo, las sensaciones de las texturas, ¿ya? No les gusta tocarse, o sea, no les gusta que los toquen en la cara, no les gusta ensuciarse las manos, son niños que siempre se están limpiando en la ropa, ¿cierto? O piden que se laven, ¿cierto? Que les laven las manos o que les sequen las manos. Por otro lado, también existe otro perfil cuando hay un problema sensorial de los niños que sienten poco, ¿ya? Entonces, cuando yo siento poco, busco muchas veces estímulos para poder sentir mejor. Entonces, ahí están los chicos y las chicas que quizás siempre están masticando, se están comiendo las uñas de los dedos, que pueden estar comiéndose cosas indebidas. Por ejemplo, he tenido chiquititos que comen las piedras, chiquititos que comen tierra, o las monedas, que se llevan toda la boca porque están buscando sensaciones. Entonces, cuando uno lo ve y lo analiza desde el lado de la alimentación, son chicos que les encanta, por ejemplo, las cosas bien crujientes. Por eso hay niños que les encanta comer las papas fritas, ojalá que todo sea con fritura, bien salteado, les encantan las cosas ácidas, se van por las naranjas, les encanta chupar los limones. Entonces, eso también es sensorial, o sea, les encanta mucho estímulos dentro de la boca, ¿ya? Entonces tenemos estos dos perfiles, al que le gusta muy poco y no tolera,
mucha sensación en la boca y al que le gusta mucho. Y en ambos casos vamos a encontrar características de la alimentación diferentes, ¿ya? Entonces, esa es la dificultad a nivel ya sensorial ligada a lo que es la alimentación. ¿Qué hay que hacer? Diferenciar también de otro perfil de dificultad, entre comillas, de alimentación que suele también ocurrir mucho y lo confundimos mucho, que es el comensal quisquilloso. El comensal quisquilloso no es un niño con un trastorno de alimentación en sí, ¿ya? En casa lo más probable es que muchos tengamos comensales quisquillosos. Son niños que comen variedad de alimentos, por lo menos más de 30 alimentos de diferentes categorías de alimentos, comen verduras, quizás no todas, frutas, no todas, les gustan las proteínas, pero algunas, comen ensaladas, etc. Pero, como dice bien la palabra quisquilloso, me gusta, pero con esta preparación. No me gusta si le pones esto, no me gusta si lo combinas de esta forma. Son bien selectivos y quisquillosos, pero comen de todo. ¿Es un problema? No es un problema. El que un niño sea quisquilloso, que tenga sus características, sus preferencias bien marcadas y sus gustos y preferencias bien marcadas en lo que es alimentación, está bien, ¿ya? Es aceptable, ¿ya? Nosotros como adultos, me imagino que todos también tenemos alimentos que no nos gustan, ¿ya? A mí por lo menos también tengo alimentos que no me gustan, por ejemplo, me cargan las bruselas, no me pueden gustar, pero eso no significa, ¿cierto?, que tengo un trastorno de alimentación, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa en los niños y en las niñas. Hay cosas que uno tiene que aceptar, hay otras cosas que obviamente hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos y estamos frente a un niño, un hijo, una hija que es quisquilloso, ¿cierto? Que le gusta esto, no le gusta esto otro, que hay que hacérselo de esta forma, puede conllevar un problema porque muchas veces lo confundimos, ¿cierto? No toleramos, ¿ya? No aceptamos esto y tendemos igualmente a caer en presionar a que coma, pero si lo tienes que comer así, pero ¿por qué no te gusta? Pero pruébalo, cómelo, ¿ya? Obviamente uno no lo hace con querer, no es para sentirme culpable, no es para que se sientan culpables, para nada, porque esto no es culpa de nadie, eh, pero uno es inconsciente, o sea, siempre uno presiona a los niños o presiona a todo el mundo a comer porque es algo inconsciente, ya está en nuestros genes. Pero sí, ¿qué puede pasar con el comensal que es quisquilloso? Claro, cuando yo presiono mucho, empiezo a obligar y empiezo a caer en el conflicto, en la batalla para que mi hijo, mi hija que es quisquillosa, coma, puedo llegar obviamente a generar un trastorno de alimentación. El niño puede aprender conductas como las que hablaba de evitación, las pataletas, las mallas, el golpear, el lanzar la comida, para poder evitar comer, ¿ya? Porque si hago esto, mi mamá me va a sacar de la mesa, aunque me castigue, no importa, pero no voy a comérmelo, ¿ya? Puede suceder. Entonces ahí llegamos a los trastornos de alimentación, ya que son más conductuales y que son más reales, por así decirlo, y que sí van a necesitar, obviamente, un abordaje desde lo más profesional para poder recuperar y construir nuevamente una confianza en la alimentación ya familiar, ¿cierto? Entre alimentador y comensal, ¿cierto? Quien alimenta y el niño que es quien recibe los alimentos. ¿Ya? Entonces, tenemos todos estos perfiles, ¿ya? El más común, ¿cierto? Del que vamos a hablar más hoy día, es sobre el niño o la niña que tiene este problema sensorial, y mañana lo van a entender mucho mejor cuando Daniela les cuente, ¿cierto?, sobre qué es esto de la integración sensorial, ¿bien? Existe también, ahora, no un problema, pero sí una etapa del desarrollo que es esperable, ¿ya? Y se le llama inapetencia del año o la anorexia del año, ya que me imagino que muchos igual lo han escuchado, que es algo que se da entre los 12 y 18 meses aproximadamente, donde el niño, o sea, en realidad la curva de crecimiento del niño se estanca, ya durante los primeros meses la curva desde recién nacido es súper exponencial y ellos suben de peso. ¿Qué pasa a los 12 meses? No suben tan exponencial, por ende, la ingesta de alimentos no va a ser de la misma cantidad, ¿ya? Y acá vamos a hablar de cantidad, perdón. Entonces son niños que empiezan a comer menos, que no les da mucha hambre y que con lo que picotean y reciben, obviamente,
van a andar bien, van a andar muy bien de peso, no van a sentir hambre y no es un problema, ¿ya? Generalmente pasa solo a los 18 meses. ¿Qué pasa? Que lo mismo que yo les decía hace un ratito, pasa muchas veces que uno lo confunde, termina obligando la batalla, el problema, ¿cierto?, en la casa, y al final el niño termina, ¿cierto?, aprendiendo estas conductas y terminamos al final con este trastorno de alimentación y este rechazo alimentario, ¿ya? Pero que para que sepan que esta inapetencia del año obviamente es súper normal y es esperable que igual desaparezca, ¿ya? Ahora, igualmente aplicar todos los consejos y las recomendaciones que yo les voy a entregar a continuación, ¿bien? Entonces, independiente de cualquiera de los casos en los que nos encontremos, en cualquiera de los casos en que esté nuestro hijo, nuestra hija, siempre es importante para descartar problemas orgánicos poder consultar a un especialista. Ya es importante siempre asesorarse en qué hacer, cómo lo puedo manejar para poder resolver obviamente cualquiera sea los problemas a nivel de alimentación que tengamos. ¿A quién vamos a acudir? La verdad es que trabajamos siempre en un grupo, en un equipo multidisciplinario. Ya siempre yo por lo menos trabajo con terapeuta ocupacional, siempre a la par, porque son quienes ven, ¿cierto?, a nivel global esto de la integración sensorial. Con audiólogos vemos, ¿cierto?, el tema de la motricidad orofacial, cómo come, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver implicada la boca, todo lo sensorial, pero a nivel netamente de la boca. Como les decía, siempre necesitamos saber cuánto está pesando, cómo va creciendo, está recibiendo no nutrientes que necesita, quizás sea necesario quizás suplementar, entonces ahí nutriólogo, nutricionista, para descartar, ¿cierto?, si hay alguna afectación a nivel orgánico, yo siempre digo a gastro, neurólogo, etcétera, dependiendo qué es lo que se necesite en cada caso. Bien, entonces ahora que ya entendimos qué es este rechazo alimentario, por qué se puede dar, cómo se diferencia de otras dificultades de alimentación, qué podemos hacer en la casa, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones les daría yo para poder trabajar desde ahora, ¿cierto?, en adelante en el hogar, ¿ya? Para poder, como dice aquí, construir una base positiva y respetuosa con la alimentación en nuestros hijos, ya que esa es la idea, disfrutar de la alimentación con ellos. Entonces, recomendaciones básicas, ¿ya? Lo primero de todo siempre, y esto muy aconsejado obviamente para los chicos que tienen igual dificultades a nivel sensorial, es permitir la exploración de los alimentos. La alimentación es sensorial, ¿ya? Todos los alimentos tienen muchas características sensoriales, entonces es importante desde el inicio de la alimentación complementaria que los niños puedan experimentar olores, sensaciones con las manos, muy importante con las manos, que logren meter las manos en la jalea, por ejemplo, en crema, que experimente con legumbres, con las verduras, las frutas que son mucho más pegajosas, que son más húmedas, sensaciones que pueden costar un poco más, es importante siempre constantemente, y la constancia es la clave de todo, poder estar experimentando con estas sensaciones desde más chiquititos, ¿ya? Entonces, súper importante la exploración. Chicos que no exploran desde los 6 meses y que no tienen la oportunidad de tocar alimentos, de conocerlos, puede que a los 2, 3 años quieran hacerlo. Entonces me ha pasado mucho de que son niños que a los 2 años quieren recién y empiezan a explorar todo, lo miran, no quieren comer, lo miran, lo tocan, lo lanzan, porque están pasando por esta etapa de exploración, ¿bien? Importante, tener un modelo de alimentación a imitar. Y acá siempre he dicho que es importante comer con otros, ¿ya? Que puedan mirar a alguien comer. Yo sé, y antes recomendaba mucho que la alimentación familiar, que todos coman muy juntos, pero la realidad es muy distinta, es muy diferente. Eh, por lo menos yo siempre aconsejo, obviamente el niño no va a comer solo, y si yo le voy a dar de comer, por lo menos yo de lo que le sirva, puedo compartir ciertos bocados con el niño para que me vea como yo mastico, cómo muevo el alimento dentro de mi boca, que vea cómo yo hago esta coordinación de agarrar el alimento, me lo llevo a la boca, de la cuchara y compartir, porque la alimentación no solamente, ¿cierto?, es nutrición, no es nutrición solamente, sino que también es un acto social, ¿bien? La alimentación, recordar, sí es una conducta innata, pero es una conducta también que se aprende y se desarrolla con el tiempo, entonces es importante tener un patrón y un modelo a imitar. Iniciar el cepillado de dientes
cuando aparezca el primer diente, ¿cierto? Cuando erupcione el primer diente, súper importante. El cepillado de dientes muchas veces es quien nos dice que quizás sí hay un problema sensorial porque no tolera que le limpien los dientes, por ejemplo. El hecho de iniciar muy tardíamente el cepillado de dientes puede generar que me sea más incómodo. Por ende, se aconseja siempre cepillado de dientes desde los 6 meses, hablándolo desde el lado sensorial también, ¿ok? Si es que mi hijo no logra tolerar el cepillado de dientes, ya uno ya empieza a realizar lo que es la desensibilización oral, tratar lo más respetuosamente, igualmente que con la alimentación, trabajar el cepillado de dientes. Si llora mi hijo, obviamente que no va a ser una experiencia grata, por ende, es un manejo un poco más difícil. Ahí tratamos de que sientan las cerdas, que se las pasamos por las manos, vemos cuánto es lo que tolera, vamos muy paulatinamente incrementando los tiempos, ¿ya? Es un manejo quizás un poco más estratégico, más terapéutico. Realizar la transición de texturas acorde a la edad, y esto también es muy fundamental, ¿ya? El hecho de atrasarnos puede conllevar que sea más difícil incorporar alimentos más sólidos cuando son niños más grandes, ¿ya? Importante, 6 meses aproximadamente los niños empiezan, ¿cierto?, con las papillas, que generalmente ahora se recomiendan que sean más tipo puré, 8 meses que sean más chancadas, 10 meses picados, y ya al año se recomienda que los niños estén comiendo ciertos alimentos más enteros para favorecer la transición oportuna de las texturas, que yo pueda, ¿cierto?, tolerar las texturas, los trocitos, los diferentes sabores de forma individual, y para que pueda desarrollar también habilidades de masticación, ¿ya? Que puede ser algo que acompaña las dificultades de alimentación, el rechazo alimentario. Muchos rechazos alimentarios, muchos chicos tienen dificultades, además de lo sensorial, en lo motor, el cómo yo muevo el alimento en la boca, el cómo lo mastica. Muchos no pueden o no son capaces de tragar lo que yo estoy ofreciendo porque quizás no tengo las habilidades para poder hacerlo. Entonces también mucho ojo, mucha observación en lo que es motor. Tener una rutina organizada, ¿ya? Como les decía anteriormente, es importante establecer rutinas, hora de levantarse, ¿cierto? Saber que a tal hora nosotros tomamos desayuno, a tal hora están las actividades que son más pasivas, donde quizás yo puedo sentarme, pinto, leo, ¿cierto? Estoy jugando sentado, pero es importante recordar también incorporar actividades que son más activas, donde yo gasto más energías antes de ir a comer, ¿ya? Crear rutinas en la alimentación importante. Mi hijo, mi hija me ayuda, ¿cierto?, a poner la mesa, me ayuda a retirar la mesa, ponemos los cubiertos, ¿cierto? Me ayuda a lavar la loza. Si son niños más grandes, quizás podemos implicarlos en otras actividades y tareas de la casa, pero es importante que sean parte también de estas rutinas, ¿bien? Velar porque duerman bien, también como les decía, el sueño es fundamental. Dormir bien en la noche va a implicar que al otro día yo pueda estar bien, con un estado de alerta óptimo para recibir alimentos. Si yo estoy con sueño, lo más probable es que mi sistema no reciba ningún alimento, ¿ya? Entonces es importante consultar, ¿cierto?, a especialistas en sueño si es que vemos que mi hijo quizás tenga un trastorno del sueño, que es algo también sumamente frecuente. Fomentar la autoalimentación. Los niños aproximadamente ya desde los 6 meses, la verdad, que ya pueden comer, ¿cierto?, solitos, con las manos, ¿cierto?, con mano completa, pueden agarrar y llevarse alimentos a la boca, ¿ya? A los 6 meses uno puede igualmente mostrar y dar a conocer los utensilios, la cuchara, el tenedor, obviamente tamaño de niño, niña, y a los 9-10 meses son capaces un poco de ya manipular más los cubiertos, pero es importante que los niños más grandes igual aprendan, ¿cierto?, a que hay que utilizar igualmente cubiertos para comer. Tener horas de comer en familia, a pesar de que en la semana claramente no vamos a poder todos, ¿cierto?, comer juntos, tratar de, aunque sea la cena, el fin de semana, ver en qué momento podemos compartir como familia alguna comida, porque aquí también construimos, ¿cierto?, vínculos y una relación positiva entre los miembros de la familia con los alimentos, ¿ya? Fomentar el respeto en la mesa. Importante, si el niño dice no quiero, es no. Siempre que un niño dice que no quiere comer algo, el no es no, ¿ya? Que sepa el niño que puede confiar en su alimentador, en lo que él está diciendo. O sea, si el niño dice que no y mi papá dice que no voy a comer, bien, confío en él, quizás
en otra oportunidad sí quiera comer y lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa? Cuando obligamos y no, y la mesa en sí termina siendo un conflicto, empieza, ¿cierto?, a generarse relaciones totalmente negativas, no solamente con los alimentos, sino que también con el contexto de comer en esa mesa. Entonces, cuando yo veo de que quizás está muy desgastada la relación, alimento, mesa, alimentadores o quienes estén comiendo, siempre uno primero parte trabajando la alimentación en otro contexto, por ejemplo, haciendo un picnic. Yo ahí siempre recomiendo salir, ¿cierto?, ir al parque o buscar otra mesa, ¿cierto?, chiquitita del niño o la niña y comer ahí con mi hijo, con mi hija, para ver si podemos construir otra relación un poco más positiva, ¿cierto?, con los alimentos ahí y después volvemos a la mesa. Involucrar en la preparación de los alimentos a los niños que son más grandes, que nos ayuden a partir el tomate, ¿cierto? Que nos ayuden a revolver la olla, cuando son niños mucho más grandes, si son más chiquititos, que igualmente les podamos mostrar, mira esta zanahoria, te estoy preparando tus lentejas, mira, ¿qué va a llevar la lenteja? La zanahoria, ¿ves? ¿Qué olor tiene la zanahoria? Pelemos la zanahoria, le paso el trozo de zanahoria, si ese día yo quiero que conozca la zanahoria, le digo, hijo, mira, esta es una zanahoria, ¿quieres jugar con la zanahoria? Tu comida va a llevar zanahoria. Entonces, es importante también que los niños sean conscientes de qué es lo que lleva la preparación, porque muchas veces ponemos en la mesa platos, ¿cierto?, de alimentos, los vemos y no sabemos qué es, ¿ya? Y si yo no sé qué es, difícilmente voy a querer comer, ¿ya? Entonces es importante que el niño sepa también qué es lo que lleva mi plato, mi tortilla, o sea la preparación que sea que yo esté ofreciendo, y idealmente que participen en la preparación misma. Hablar de manera positiva de los alimentos, ¿cierto? Si a mí no me gustan alimentos, me quedo, ¿cierto?, mute, no voy a estar hablándolo ni diciendo, porque los niños igualmente lo pueden imitar. Evitar etiquetar a nuestro hijo o nuestra hija, ¿ya? Porque esto es importante, la parte emocional puede verse afectada y aquí tenemos que recurrir, ¿cierto?, al psicólogo cuando ya vemos que el niño está emocionalmente afectado por su problema de alimentación, porque ya cuando son más grandes se dan cuenta y otros niños pueden molestar a nuestros hijos, ¿bien? No obligarlos a comer, como les decía. Los niños no son mañosos para comer, ya nunca, nunca, en ningún caso, aunque haya por ahí dando vuelta cierta información de que dicen no, que los niños hay trastornos de la conducta, de la alimentación, los niños nunca son mañosos para comer. Pueden aprender conductas de evitación y pueden generar este tipo de conductas como de maña, de pataleta, pero porque de base siempre puede haber algo motor, algo sensorial, algo emocional que genere que el niño tenga que usar esta conducta para poder evitar, obviamente, la situación de comer o el conflicto, la batalla, el que mi mamá me presione, me obligue, o que la tía del jardín también, que también es muy frecuente, ¿ya? Entonces, los niños no son mañosos, sino que aprenden estas formas de poder salir de esta situación, ¿bien? No dejarlos pasar hambre, esta recomendación igual la he escuchado mucho, 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 déjalo que no coma, si no quiere comer durante 3 días, no importa, si no le va a pasar nada, cuando le dé hambre, va a comer. Si yo tengo un problema real de sensorial, ¿cierto?, un motor de base o orgánico, siempre el problema va a ser más grande que el mismo hambre. Entonces son niños que pueden pasar días y semanas y no van a comer, ¿ya? Muchas veces damos estimulantes del apetito y ahí, claro, la balanza se va para el otro lado, ¿cierto? Y el hambre es más grande que el problema mismo, entonces hay una necesidad de comer, de comer, de comer, y obviamente que voy a comer. Pero ¿qué pasa si saco o retiro el estimulante del apetito de estas gotitas? El problema puede volver. Y generalmente siempre vuelve, porque no estamos atacando, ¿cierto?, el problema de base. Importante disfrutar de la comida, ¿ya? Los adultos debemos disfrutar de la comida para que nuestros hijos, ¿cierto?, vean que la alimentación es algo que se debe disfrutar, se debe saborear, no comer, ¿cierto?, rápidamente, uno tiende a tragar la comida y no la disfruta, y los niños tienen que aprender, ¿cierto?, a que la comida también es un momento para disfrutar, desde placer, ¿ya? Y uno también tiene que compartir los alimentos con la familia. No perseguir para alimentar, muchas veces, ¿cierto?, iniciamos la alimentación en la mesa del comedor, terminamos en el living, terminamos en la habitación, no es la idea. Se sabe que si un niño, por ejemplo, no comió durante los primeros 15 minutos, 20 minutos,
ese niño, nuestro hijo, nuestra hija no va a comer, ¿ya? No sacamos nada quizás con perseguirlo, ¿cierto? Obligarlo. ¿Qué podemos hacer? Conocer a nuestro hijo. ¿Por qué no comió? ¿Por qué no quiso comer? ¿Tendrá sueño? ¿Habrá querido jugar? Muchas veces los niños en vez de comer quieren jugar, porque quizás en la mañana no jugó, yo quiero darle comida, pero mi hijo quiere comer. Entonces, mejor darle la actividad cierta activa, juguemos y después comemos, ¿ok? También muchas veces pasa lo del sueño, como les decía, o simplemente que lo que estamos ofreciendo tiene ciertas características sensoriales que obviamente mi hijo tiene dificultades con ellas, no va a ser un alimento quizás óptimo para iniciar, no le va a gustar, no es un alimento ideal para comenzar a trabajar o para ofrecer, ¿ya? Entonces es importante, a mi hijo le gustan las cosas crujientes, entonces podemos hacer las verduras más crujientes, salteadas al vapor, podemos ponerle un poco de aceite de oliva, podemos hacer tortillas, muchas recetas. Por eso es importante saber qué es lo que le gusta a mi hijo para partir ahí construyendo la confianza. Variar siempre las marcas, ya, sobre todo de las cosas que son procesadas y los niños que quizás tienen cierta rigidez, que son más selectivos, sobre todo cuando son un poco más grandes, son muy selectivos porque ya han descubierto, han explorado todo y ya identifican firmemente qué es lo que les gusta, qué no les gusta, entonces siempre están ahí marcando el yo quiero yogur de tal marca, yo quiero esto de tal marca, y si tú le das otra compota de otra marca, aunque le cambies la etiqueta, saben que no es la comida de siempre. Entonces, siempre de chiquititos, idealmente nunca ofrecer con etiquetas. Como les decía, conocer detalladamente las preparaciones que les gustan y las características sensoriales que les son más gratas. No engañar ni camuflar, ¿ya? Esto de, por ejemplo, le voy a poner un poroto debajo del fideo, los niños, sobre todo cuando son muy sensibles, detectan el cambio más mínimo, ya detectan, sobre todo los que tienen temas sensoriales, detectan el engaño más mínimo. Entonces, si yo engaño o camuflo un alimento para que pase desapercibido, los niños los van a detectar y vamos a romper el círculo de confianza, y es lo que no queremos, ¿ya? Entonces, nunca engañar ni camuflar. Siempre es importante que sean conscientes de lo que van a comer. Sí podemos, obviamente, utilizar alimentos que les gustan para hacer puente con otro que se parece, que quizás no ha probado, que no le gusta mucho, para ver si en conjunto lo puede recibir, pero tampoco es obligar con el engaño, ¿bien? Invitarlo a comer afuera, como les decía, o fomentar también la actividad social, el que coma, ¿cierto?, con otros amiguitos, el que pueda compartir con sus pares, ¿cierto?, alimentos, muy importante. La alimentación y el aprendizaje. Los niños aprenden jugando. Los niños como actividad principal tienen el juego, entonces una forma de poder involucrarlos mucho más con los alimentos no es en la mesa quizás del comedor, ¿ya? Es a través del juego. Entonces si le gusta, no sé, los autitos, los dinosaurios, yo voy a usar, ¿cierto?, el dinosaurio con, no sé, el plátano, y voy a hacer como que el dinosaurio se va a comer el plátano. Estrategias, ¿cierto?, para que mi hijo le motive, ¿cierto?, acercarse quizás a esa fruta, esa verdura, y lo involucro en la actividad que está haciendo o en el juego que a él le gusta, ¿ya? El niño va a tener mucha más motivación, va a crear motivación interna para poder quizás tocar el plátano, quizás conocer el plátano, y quizás también, cuando ya hemos presentado varias veces ese alimento y ha sido todo muy positivo y respetuoso, quizás también pueda comerse ese alimento, ¿ya? Para trabajar la inflexibilidad, como les decía, hay rutinas que son importantes: levantarse, el jugar, el tener ordenado, ¿cierto?, cuando yo voy a comer, el sueño. Hay otras rutinas que son importantes quebrar. Si yo me siento siempre aquí, hoy día te vas a sentar acá. Si yo siempre uso esta cuchara, quizás hoy día usamos otra cuchara, ¿ya? Importante sobre todo cuando son chicos quizás que están dentro del espectro autista, ¿ya? Combinaciones. Hay niños que les carga combinar. Si a mi hijo no le gusta juntar dos alimentos, no lo hagamos, ¿ya? Puede ser de que en algún momento fuera de la alimentación vamos a jugar, a ver, revolvamos, no te lo vas a comer, le vas a decir, no lo vamos a comer, solo vamos a jugar a revolver, y vas a trabajar combinación de alimentos fuera de la hora de la comida, ¿ya? Si hay algo que siempre le gusta, la misma preparación, por ejemplo el arroz, siempre el arroz va de esta forma, para cambiar quizás la preparación del arroz, vamos a hacer hoy día bolitas de arroz, y empezamos a trabajar los cambios de a poco desde lo que ya confía y desde el alimento que ya tiene como ingesta, ¿bien? O sea, que ya come
sin ningún problema. Las marcas, como les decía, quitar las marcas, ¿cierto? Las etiquetas, tratar de ofrecer alimentos en platos, ya no los envases. Confianza, siempre trabajar desde la confianza y la seguridad es importante. Si el niño no lo quiere comer, bien le dices, no lo vas a comer, pero ve, ¿me ayudas a hacer esto? ¿Me ayudas a cortar este alimento? A ver, démoselo al papá, démoselo a la mamá, ay, pero yo también quiero comer, y le muestras cómo comes todo el alimento, y el niño obviamente se va a sentir seguro porque la mamá, papá lo va a estar haciendo, ¿ya? Entonces, la seguridad y la confianza son la clave para construir, ¿cierto? Una base sólida del disfrute en la alimentación, ¿ya? Muchos de estos chicos, la mayoría de los chiquititos, las chiquititas, mi hijo también tiene dificultades en la alimentación, tienen mucha inseguridad. Entonces, ven el alimento y con solo verlo, no se atreven a probarlo porque no tienen, quizás no saben qué es, no han tenido la experiencia de tocarlo, de verlo visualmente. El verlo es muy importante, por eso siempre mostrar siempre alimentos y que te vean a ti como adulto comer ese alimento, ¿ya? Súper importante. Entonces, conclusiones finales. La alimentación es muy complejo, ¿ya? Como les decía, nacemos, ¿cierto?, con lo básico, la base de la alimentación, pero es algo que se aprende por imitación, a través, ¿cierto?, de la comida compartida, ¿cierto?, el compartir la mesa. Es difícil porque se utilizan muchas vías sensoriales, la alimentación, los alimentos los vemos, los olfateamos, los probamos, ¿cierto?, el gusto, también los escuchamos. Yo tengo hipersensibilidad a nivel auditivo, hay niños que con el crunch suena el alimento, no me gusta, ¿ya? Entonces se ve implicado todo el sistema sensorial y mañana lo van a entender mucho mejor, ¿ya? Y como vimos, ¿cierto? La causa puede ser multifactorial, son muchas cosas, es importante, ¿cierto? Siempre pedir ayuda, asesoría, para poder manejar estas dificultades. Y como dice acá, mientras más temprano, mejor. Eso de que no importa, se le va a pasar cuando crezca, no es así. Si yo tengo realmente un problema sensorial, motor, algo de base, mucho más allá, van a pasar meses, ¿ya? Meses, años incluso, pueden llegar a la adolescencia con estos problemas sensoriales o estos problemas de la alimentación infantil, ¿ya? Entonces siempre pedir ayuda, si son profesionales de la salud, también derivar a tiempo. Bien, espero, ¿cierto?, que haya sido un poco de ayuda, las estrategias que les di, las recomendaciones las puedan aplicar en casa. Yo sé que es súper difícil, idealmente yo siempre pongo ahí en el refrigerador las notas, digo, ya, hoy día no tengo que hacer esto, porque es difícil, ¿ya? Es muy difícil. El no presionar a un niño es difícil, porque uno como papá se frustra, y es como, pero pucha, ¿por qué no comió? Yo quiero que coma, y la rabia es grande. Con el tiempo van a poder ir manejándolo mejor, van a poder ir aprendiendo estas técnicas, estas estrategias, y van a ir viendo que empiezan a ver que va a haber una solución, que empiezan de a poquito a ver que ya mi mamá no me va a obligar, mi papá ya no me va a obligar, y empiezan quizás a tantear el camino, y quizás en algún momento van a ver que también se lancen solitos a probar alimentos, ¿ya? Así que espero que haya sido de mucha ayuda. Los invito a mañana, obviamente, a la charla de Daniela, y también a que si tienen dudas me puedan seguir por Instagram, Fonolac, se llama mi página, porque igual, bueno, últimamente no he subido mucho, pero tengo mucho material, muchos tips, muchas estrategias, hablo mucho del tema de la alimentación infantil y les puede servir también a ustedes.